fundadora de la Universidad para las Bellas Artes, la Educación y la Cultura UBILLEC, colaboradora en grupos de sociedad civil en diversos temas de derechos humanos. El tema que nos viene a presentar es Relatoría sobre retos, desafíos y peligros del siglo XXI en derechos humanos. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Le agradezco mucho al Parlamento la invitación. Esta es un poco una relatoria que hizo una servidora en una cátedra impartida por el embajador Walter Astiburgos hace aproximadamente 3 meses sobre política exterior. Como preámbulo les comento que el embajador era un representante independiente que no trabajaba para el gobierno de México, pero sí para la Cancillería. Entre sus comentarios mencionaba cuáles eran las características o problemas que enfrentábamos como ciudadanos del mundo en el siglo XX, sobre todo después de la Primera, Segunda y él llamaba la Tercera Guerra Mundial. Todos se preguntarán cuál es la Tercera Guerra Mundial. Se está dando muchos cambios sociales, económicos, sobre todo de tipo territorial, de políticas económicas, sociales, culturales, de ideología o de tipo religioso. Entre algunas, después de la Segunda Guerra Mundial mencionaba, surgen la Unión Europea, el Foro de Cooperación Económica, el ICAM, la Mercosur, las relaciones comerciales, las relaciones internacionales o los tratados de libre comercio. Asimismo menciona amenazas de la seguridad mundial. Mencionaba hace rato nuestro representante de Gobernación, el licenciado Cravioto, los países africanos. Deben de saber que en seguridad nacional para los países africanos son las enfermedades como el VIH, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es su principal problema de salud pública en los países africanos. Otro sería el llamado terrorismo internacional. Uno de los promotores, ya lo sabemos, Corea. Afganistán, con sus países conflictivos, sin desarrollo social, sin desarrollo económico ni educativo. Aún después de la Guerra Fría, el surgimiento de armas nucleares y también los pseudoterroristas o llamados pseudoterroristas los ciudadanos de países como Israel, Pakistán o la India. Asimismo, la proliferación de pandemias o armas biológicas o bioquímicas como es el anthrax, o amenazas biotecnológicas, como fue mencionada hace 5 o 6 años el H1N1, el Zika o el chikungunya. Asimismo, el cambio climático, principal amenaza actual de la seguridad mundial y que no es importante en política internacional para los países ricos o desarrollados. Por otro lado, las amenazas en países de vías de desarrollo como es la pobreza, la marginación, las guerras civiles, el crimen organizado, la competencia de los recursos naturales, ya que se están acabando, la destrucción de recursos naturales, las pandemias en todos los sistemas de salud a nivel internacional, la militarización global. El mundo se está armando. Solo en México el 50% de la población vive en pobreza. El 50% son niños, niñas y adolescentes que viven en marginación y pobreza extrema. Sobre todo, mujeres y niñas a nivel mundial son las más vulnerables, no solo en pobreza, marginación o violencia, sino también las principales que sufren la trata de personas. La competencia de recursos no renovables como el petróleo, gas, oro, plata, plomo o zinc, pero recordemos también los desastres naturales como ocurrió en Haití, el cual que después del sismo hace 3 años aproximadamente, colapsó totalmente en su economía. No existe Haití. Hace poco tuvo otro evento natural y prácticamente han llegado, no sé si sepan, más de 10,000 haitianos a nuestro país como refugiados. Sin embargo, hace 3 años, organizaciones civiles ya no tenían cómo mantener a esta población en México, porque se les acabaron los recursos. Así que estaban buscando repatriar a los haitianos refugiados a su propio país.
Actualmente están llegando sirios, se espera a fin de año una afluencia de migración refugiada de Centroamérica de más de 20,000 adolescentes y niños aproximadamente. Por otro lado, los niveles de pobreza se han disparado a nivel mundial. Los países están gastando más en armamento militar que en programas sociales o en programas preventivos de salud. Cambio climático, los recursos naturales se están explotando indiscriminadamente y eso lo estamos viendo simplemente en nuestro país. Se están regenerando minas de oro, plata, más de 10 ingenios petroleros se están explotando con recursos internacionales, pero con poca inversión de las empresas en el país. Por otro lado, a nivel mundial surgieron grupos de otro tipo de religiones, los cuales han sido discriminados por sus creencias, sobre todo los llamados musulmanes o países no católicos o países no cristianos a nivel mundial. Anteriormente ellos habían emigrado a países europeos. Sin embargo, ahora con la llamada religión o nacionalidad por sus creencias religiosas, han regresado y han creado nuevos creyentes llamando el paraíso de Alá. Asimismo, surgieron grupos como yihadistas o del Estado Islámico llamados ISIS, sobre todo en las áreas del país de España, lo cual desató una ola de conflictos, sobre todo sociales y de atentados terroristas. Se supone que aquí en México no tenemos ningún atentado terrorista, pero sin embargo tenemos muchos conflictos sociales, muchos problemas económicos y sobre todo la poca inversión que existe por el problema de la seguridad nacional. Por último, existe una crisis energética y alimentaria. La principal es por el maíz, por el trigo, por el arroz o por la soya. Los transgénicos aumentan su producción, sin embargo la semilla ya no es renovable y eso nos da una crisis ambiental en nuestro propio país, a nivel económico, de seguridad, de epidemia, de ingobernabilidad y de incivilización. Un país predominantemente adelantado necesita conciencia social, sobre todo participación social, y conocer todo lo que está ocurriendo a nivel internacional para que podamos nosotros hacer frente a estos cambios sociales, culturales y económicos a nivel internacional. No menos importante el cambio climático, el derretimiento de los glaciares, el calentamiento global o los cambios climáticos, los desplazamientos migratorios disminuyen sobre todo la posibilidad de verdaderos cambios de riqueza o prosperidad en los países pobres. Debe de existir una política exterior que no existe actualmente por nuestros gobernantes y les hacemos un llamado para que creen política pública, pero desde lo local, no desde política internacional, involucrando a todos los actores sociales, a la sociedad, a los líderes, a las empresas y a todos como ciudadanos, para que podamos enfrentar todos estos cambios sociales, alimentarios, de salud, de educación y económicos. Eso es por mi parte un preámbulo. Les agradezco su atención y sobre todo al Parlamento. Muchas gracias.